Dale, tú le das ahí nomás. Listo. Nicolás Rojas Pedemonte, director de estudios de la Universidad Alberto Hurtado, es doctor en sociología de la universidad y máster también de investigación de la Universidad de Barcelona. Nos acompaña hoy para tomarnos un café y que podamos conversar. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, Felipe. Espectacular estar conversando aquí a través de esta tecnología que conecta puntos tan distantes. Te Claro, saludo porque de Santiago y solo corrijo que soy director del Centro Vides de la Universidad Alberto Hurtado. Ya el director tiene otras responsabilidades, pero yo dirijo un centro de investigación en específico. perfecto. Pero acá encantado de que podamos conversar sobre coyuntura, sobre el escenario que hoy nos desafía. Nico, lo primero es preguntarte cómo te ha impactado a ti, o sea, qué es lo que ocurre, porque es distinta la realidad en Latinoamérica y distinto en cada país, ¿no? Entonces, pensando específicamente lo que está pasando en Santiago de Chile, tú estás en una de las comunas que más se ve afectado por la alerta del contagio, que es la comuna Providencia y la comuna de Las Condes. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cómo has vivido estos últimos 20 días. Mira, ha sido una experiencia privilegiada, ciertamente, por dos cosas. Por un lado, porque estamos desarrollando nosotros desde la universidad un trabajo de investigación que es abordable con el teletrabajo, digamos. Por Claro. ese lado no ha sido una acumulación de estrés que podría haber implicado quizá un trabajo de campo o estar desarrollando tareas más concretas, y estamos nosotros más bien analizando datos e informaciones. Eso en mi caso es algo cómodo porque me permite estar en la casa y también tener tiempo para el esparcimiento. O sea, digamos que la cuarentena también ha sido una etapa para conectarse con otras cosas, para leer poesía también, para esas lecturas que uno dejó pendientes, los documentales que no alcancé a ver, pero para la música, qué sé yo, cine. Hay un efecto tiempo, ¿ah? Hay un efecto de tiempo. Hay un efecto para la gente, claro, para la gente que dices tú, que las personas que se encuentran en estado de gratitud o de preferencia con respecto a otros, que no están en primera línea de atención, que no son primera línea de distribución, son personas que hoy pueden tener una situación de comodidad, por llamarlo de alguna manera, si es que lo ves de ese prisma. Y tú le pillaste la vuelta como decir, ¿sabes qué? Tengo tiempo. Antes no tenía este tiempo. claro. Justamente, eso por un lado que tiene que ver con mis labores profesionales más bien. Y lo otro es que, bueno, efectivamente he podido acceder, digamos, a la satisfacción de mis necesidades básicas, que es una realidad que no es transversal necesariamente. Obvio. Entonces, en ese sentido, a nivel laboral no he tenido este impacto, digamos, que otros trabajadores han tenido, sobre todo los informales que están en una situación de vulnerabilidad absoluta. Gente Total. que vive al día, digamos, o los mismos emprendedores. Entonces, por eso te digo que estoy en una situación o al menos reconozco que esto es una situación de privilegio. Y acá, bueno, hemos esperado medidas más drásticas. Hay países vecinos que han tomado medidas más drásticas. Se ha optado por modelos mixtos, por cuarentenas parciales. Se ha enfatizado, obviamente, la necesidad de tomar la mayor cantidad de test posibles para dimensionar cuál es la población implicada, para poder, claro, tener una intervención más eficiente y efectiva con la población contagiada. Y en ese sentido, claro, tenemos cifras relativamente positivas en relación a la letalidad del virus, pero la sensación de la población es que estamos a merced de este enemigo, digamos, invisible. Invisible, sí. Entonces, bueno, es muy prematuro evaluar, obviamente, los planes desarrollados por los gobiernos,
pero la sensación, al menos acá en Chile, es que las medidas que se están tomando no son suficientes. A diferencia de lo que yo puedo ver en países vecinos donde realmente los gobiernos cuentan con la legitimidad y el respaldo de la ciudadanía. Acá, bueno, contamos ya hace meses con un gobierno bastante deslegitimado. Los sondeos de opinión hablan de una impopularidad, más bien. Pero afectan algo que Chile venía desde un estallido social desde el mes de octubre. Y como tú estás nombrando, con una mirada de la población en general, que está deslegitimando a la autoridad pública y tomando el control un poco de tengo derecho a exigir lo que nos corresponde por ser ciudadanos, y justo llega una etapa de control de una pandemia mundial. ¿Eso afecta, y tú crees que afectó en la toma de decisiones que ha tomado Chile? Mira, yo no tengo claro si eso afectó o no las decisiones del gobierno. Yo supongo que sí, porque gran parte de las decisiones revisten como un componente político, ¿no? Político, comunicacional, más que técnico, pero sí tengo claridad de que la actitud que ha tomado la ciudadanía, o al menos esta iniciativa prácticamente de autogestionar la protección, o una suerte como de autocuidado, de refugiarse como en las redes primarias, o ir estableciendo como ciertos soportes que el Estado no brinda, yo creo que tienen que ver con esa constatación de que no podemos depender de este gobierno. Entonces, yo creo que hay un proceso que en cierto sentido es distinto a lo que está pasando en otros países. Por ejemplo, en Chile, creo que todavía no se están dando de manera tan pronunciada esos procesos, por decirlo así, de conflicto con ese otro amenazante que puede ser un vecino enfermo, el personal de la salud, que en algunos países está siendo condenado, hostigado, que es un fenómeno que en Chile aún no se da. En España, por ejemplo, le están pidiendo al personal de salud que se vaya de los edificios, que deje, abandone, digamos, los vecindarios, porque pone en riesgo a los vecinos. Está impactando esta nueva cultura que se está instalando en la manera en que reconstruimos nuestras relaciones. Cada sociedad va a tener que reconstruir la manera de relacionarse entre las personas, con el entorno, y en este caso nosotros ya estamos en esa reconstrucción de un otro, con una mirada más simétrica, más horizontal. Entonces sería muy mal visto en esta nueva cultura. De hecho, se habla aquí en Chile de un nuevo Chile post-estallido. Sería muy mal visto y condenado que ocurriesen estos ataques o estos hostigamientos a personal de la salud, ¿no? De hecho, se está condenando a la élite por el uso indiscriminado e irresponsable de sus privilegios. Por ejemplo, hemos tenido casos de personajes que han utilizado su capacidad económica para trasladarse en helicóptero a su segunda residencia en la playa, por ejemplo. Entonces, estos personajes de la élite chilena han sido incluso condenados por los medios de comunicación. O sea, conocemos los nombres y apellidos de estas personas. Pero espérate, hay gente que tomó el helicóptero, Nico, y dijo, voy a ir a mi segunda o mi tercera vivienda. Claro. Entonces, este tipo de privilegios más bien son los que hoy en Chile se condenan. Entonces sería muy mal visto en esta cultura. Yo no diría que es una cultura instaurada, más bien es una cultura en construcción. Obviamente no está consolidada esta nueva cultura o este nuevo Chile, pero sí hay un proceso de transformación que nos sitúa quizá en un escenario distinto al del resto de los países. Exacto.
que desde octubre las caídas, las ventas del comercio en general, donde estaba existiendo ese estallido social, ya se había afectado, y ahora fue como esperando que marzo-abril aparecieran los procesos constituyentes y volviera un poco la normalidad. Justo aparece este incontrolable, ¿no? Este COVID-19 que es incontrolable y que nos produce, yo creo que la gran mayoría, Nicolás, nos produce una sensación de incertidumbre. Y lo hemos comentado harto respecto a que la incertidumbre lo que te provoca es temor, porque yo tengo miedo a lo que no conozco, no tengo miedo a lo que conozco. Y ese proceso global es que me gustaría escuchar un poco cómo lo has visto tú, cómo estás viendo, cómo puedes tu mirada, cuál ha sido respecto a este cambio social, una humanidad, porque es así, por lo menos el mundo se encuentra en un momento de falta de información, de inseguridad, y que hoy día no tenemos certeza de lo que va a pasar mañana. ¿Sí? Esa es la sensación. Claro, claro. En esa falta de certeza han ido apareciendo algunos análisis, proyecciones por parte de intelectuales europeos, de universidades europeas, más bien, que han planteado, que estamos frente a como en el caso del filósofo eslovaco Zizek, que ha dicho que este es un mazazo, un golpe letal al capitalismo, y que va a reconfigurar nuevas maneras de solidaridad, con una visión bastante optimista, ¿no? Y emergen también otras visiones que plantean que esto puede fortalecer incluso un individualismo y un capitalismo más crudo también. Esos son los dos extremos de la mirada, o sacamos lo mejor de nosotros. Esas son dos visiones caricaturescas, claro, totalmente extremas. Posiblemente. Dos visiones extremas, aunque con matices, cuando plantea también sí que esto de que prácticamente vamos a regresar como una suerte de comunismo, él está hablando en realidad como de un nuevo capitalismo, un capitalismo más solidario, por decirlo así. Ahora, la posibilidad de que el individualismo se fortalezca, como plantea el filósofo surcoreano Han, también es una probabilidad. Claro. Pero yo planteo, y esto se relaciona con lo que venimos conversando ya, que cada país, cada sociedad va a desarrollar procesos particulares. Como ya lo estamos viendo en la respuesta que se le está dando a nivel social, cultural, a esta crisis. Por un lado, tenemos gobiernos que están incentivando una intervención en la economía, están controlando incluso los precios en algunos países, están exigiendo que el sector privado tome partido en el combate de la pandemia. Otros países con una lógica más neoliberal están intentando seducir a los privados para establecer, por decirlo así, una suerte como de alianza voluntaria. Entonces, cada país, cada economía, cada sociedad se está comportando de manera particular, incluso a pesar de que las realidades, hay gobiernos más negacionistas que otros. Incluso los negacionistas han desarrollado planes o medidas muy distintas. Lo que ocurre en Brasil es distinto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos o en Inglaterra, a pesar de que sus gobernantes han tenido visiones similares. La manera en que resolvemos esta pandemia o nos enfrentamos a ella es crucial para ver cómo se va a proyectar la realidad de cada país. En el fondo, si se toman medidas que potencian el individualismo, o sea, sálvese quien pueda, obviamente es posible que se fortalezca una cultura donde se debilite el otro, el concepto del otro, digamos, ¿no? Así es. Pero si hay perspectivas donde se pone por sobre
el interés particular, el bien común, la responsabilidad cívica, la necesidad quizás frente a una emergencia de planificar o prever con cierta intervención en la economía, claro, vamos a ir construyendo una cultura o valores, consolidando valores más enfocados tal vez en el bien común. Ahora nosotros en Chile, por ejemplo, tenemos instalada la idea de que cualquier tipo de planificación social o desde el Estado, cualquier campaña preventiva es sinónimo de comunismo. Entonces, adelantarse a los hechos, prevenir, planificar, está mal visto. Entonces, hoy es cuando estamos desafiados frente a esta gran amenaza y quizás se requiere, no necesariamente tomar medidas apresuradas, pero, por ejemplo, poner un impuesto al patrimonio. Pero un impuesto quizás, y esto ya sería una discusión más profunda en torno al modelo, pero estamos frente a una emergencia, una crisis económica potente que va a golpear a las pymes, a los emprendimientos, va a golpear a los sectores más vulnerables. ¿Y quién va a pagar eso? Entonces, alguien lo tendrá que pagar, digamos. Entonces, impuestos quizá específicos en esta coyuntura se pueden discutir, creo yo. Sí. Entonces, el tipo de solución que desarrollemos va a hablar del tipo de, o va de alguna manera ser predictivo de la sociedad que vamos a ir construyendo. Entiendo. Entonces, está bien, Nico, entonces me parece súper bien la mirada que estáis proponiendo, porque finalmente lo que tú estás diciendo es, no podemos alejarnos que esto es un impacto social global de tal magnitud que va a provocar un cambio social muy probablemente particular en cada país. O sea, cada uno va a tomar las medidas que sean necesarias para afrontar una crisis, porque esta es una crisis. Y lo estamos viendo desde los factores económicos, el factor de la salud, el factor de relacionamiento humano, el factor de comunicarnos, de nuestro comportamiento de compra, nuestro comportamiento de relacionarnos, etcétera. Y cada una de las medidas que se tomen hoy, mira lo importante que estás proponiendo tú, cualquier medida que tomes hoy que sea para paliar esta situación de crisis va a ser el pavimento de la construcción social del post-coronavirus. Así es. Esa es la importancia de entender, estoy en un momento de crisis, y este momento de crisis me entiende a mí que voy a tener obligadamente una transformación, eso es evidente, algo va a pasar, controlada por mí o no, muy probablemente muy poco control voy a tener yo sobre esa crisis, pero yo podría fomentar el camino podría fomentar el camino de cómo voy a afrontar mi destino como empresa, como país, y en el mismo caso como persona, después del coronavirus. Claro, totalmente. De hecho, yo creo que lo que está aquí en juego es la supervivencia de nuestra civilización, pero no hoy, sino que va a estar en juego mañana también, porque vamos a estar frente a una crisis permanente, una crisis civilizatoria, por decirlo así, porque está en riesgo el ecosistema también. Nosotros tenemos el ecosistema en riesgo hace décadas y las miradas que se plantean la necesidad de un giro paradigmático, de otra relación con el entorno, también son satanizadas. Sí, claro. No, están exagerando. Es normal. Claro. Normal, no pasa nada. No pasa nada. Claro. Y ese tipo de impacto ya lo estamos comenzando a ver. O sea, la cantidad de incendios que hay en zonas habitadas, el riesgo que tenemos por la sequía, ya el desplazamiento de poblaciones por el cambio climático es una realidad. Claro. Entonces, se viene una permanente crisis en las próximas décadas, y esta es una crisis obviamente más específica, pero de un ciclo crítico que vamos a estar viviendo. Entonces, esa relación establecida de manera como vertical con nuestro entorno
donde hemos ido como ampliando las fronteras de la producción y el desarrollo como de manera descontrolada, yo creo que requieren una revisión. Este ecosistema donde somos un engranaje muy importante, por cierto, pero en esa relación que estamos estableciendo con el ecosistema es que también se nos escapa de las manos también nuestra propia supervivencia. Entonces, yo ahí creo que es fundamental repensar cómo nos vamos a seguir relacionando, si acaso los niveles de consumo que hemos desarrollado en el último tiempo son necesarios. Ahora nos estamos enfrentando a una realidad en que estamos consumiendo lo básico. Así es. Y sobrevivimos. Claro, entonces la pregunta sobre el nivel de consumo yo creo que es crucial. El nivel de explotación del medio ambiente, de los recursos naturales que hemos desarrollado, sobre todo en las últimas décadas, ¿es sostenible? No, pues no es sostenible. Estamos con sequía en los sectores, en los territorios incluso que han sido más frondosos, como en el mismo caso del sur de Chile, en el territorio mapuche, por ejemplo. Claro. Y además, el impacto económico desata conflicto social. Entonces, yo creo que hay una pregunta allí que nos podemos hacer respecto a la manera en que nos relacionamos con el otro, pero también con el entorno. Yo creo que eso es clave, y cada país yo creo que va a tener experiencias distintas, medidas distintas, hay procesos culturales distintos, políticos distintos, hay gobiernos que están muy respaldados por la ciudadanía, otros que no, o que se fortalece el individualismo. Bueno, lo vamos a ver en cada cancha, digamos. Cada cancha tiene distintos actores, jugadores. Sí, claro. Cambia el césped, cambia el verde, cambia el estadio, cambia todo. Oye, Nicolás, claro. Desde la sociología, en algún momento tienes que haber estudiado crisis sociales, ¿no? Y los impactos que tienen las crisis en la sociedad. ¿Se te ocurre algún recuerdo de haber estudiado crisis sociales? O sea, ¿cómo, por ejemplo, desde la psicología, sí existe que cuando tú tienes una crisis tienes ciertas etapas para salir de la crisis? ¿O son ciertas etapas que tienes en la crisis? ¿La sociología alguna vez hizo ese experimento de verlo como un ente total y decir, mira, la crisis cuando ocurre en una sociedad pasa por esta etapa? Bueno, análisis como evolucionistas de las crisis existen. Yo estoy en una tendencia que más bien apuesta por la dinámica particular que cada realidad o cada territorio puede desarrollar. Una crisis, claro, al parecer, como lo han entendido en las ciencias naturales o en la psicología evolutiva, o qué sé yo, tiene como un desarrollo muy predecible, ¿no? Como factores comunes, factores comunes, finalmente eso es lo... Claro. Pero yo creo que esto es dinámico. Las crisis sociales, en general, tienen un componente de impredecibilidad enorme. Imagínate que los cientistas sociales estamos utilizando inteligencia artificial hace ya algunos años, y a pesar de eso no podemos predecir lo que va a ocurrir en nuestras sociedades. Los mismos científicos naturales ahora podrían sacar todo su set de herramientas de análisis para poder también encontrar una vacuna, y aún no lo hacen. Sí, claro. Entonces, bueno, yo estoy en una perspectiva, obviamente sociológica, que reconoce las particularidades locales. Obviamente hay ciertas regularidades, puntos de encuentro, pero me gusta destacar el rol de los actores y las propias capacidades de las instituciones, de las organizaciones, para hacer frente a las crisis, que se pueden transformar en una oportunidad, pero también, obviamente, en un desastre, porque también amenazan el orden establecido. Entonces, las crisis pueden consolidar instituciones que pueden estar en ciernes, digamos, pero también, bueno,
pueden dar también pie a procesos más revolucionarios, por decirlo así. Ahora, en este caso, estamos hablando de una crisis, de una pandemia como tal. Yo diría que los sociólogos como tal no tenemos tal vez las suficientes herramientas o la suficiente experiencia histórica como para poder hablar de cuál va a ser el curso de los hechos o poder predecirlo. Quizás, como decías tú, habría que remontarse a otros fenómenos de pandémicos, digamos, pero que, digamos, son bastante antiguos, por decirlo así. Sí, no, Entonces, lógico. Entiendo, porque entiendo que la data y el algoritmo no existe. O sea, no existe un algoritmo predictivo de un estallido social o de una pandemia. Sería pedir que los instrumentos que miden los terremotos hoy día tuvieran la precisión que nosotros esperamos o que predijeran los terremotos. Y eso tampoco es. Lo que estamos hablando de una crisis que es un terremoto. Preguntaba por factores comunes, ponte tú, de cómo reacciona una sociedad ante estos eventos que son incontrolables al individuo. Pero te encuentro toda la razón. Tienes razón que ahora, la localidad determina muchísimo. Sí. Ahora, la sociología ha desarrollado una suerte como de sociología de la crisis permanente, digamos, o una sociología contemporánea que da cuenta como de la permanente transformación de la sociedad que ha ido erosionando nuestras certezas. Y esa, bueno, por ejemplo, se concreta en la perspectiva de Ulrich Beck, que es un sociólogo alemán que ha desarrollado la sociología del riesgo. Aquellas certezas que encontrábamos en el ámbito laboral, en nuestra relación con el Estado como ciudadanos, ha ido abriendo espacios a la incertidumbre. Ya todo lo que representaba la burocracia, por ejemplo, que te brindaba incluso cierta certeza o regularidad laboral, cierta participación social preestablecida, tú sabías dónde estaban los ámbitos donde podías expresarte, cómo se canalizaban las demandas. Hoy, y ya hace bastantes décadas, sobre todo desde el proceso como de globalización o mundialización, como algunos le llaman, hemos ido experimentando numerosas transformaciones y espacios y realidades novedosas. Entonces, uno ya no tiene un trabajo para toda la vida necesariamente, como era antes. Hay una transformación del comportamiento, claro. Claro, entonces estamos frente a amenazas permanentes, no solo de perder el trabajo, sino de que ocurran catástrofes. En Latinoamérica la cuarta revolución industrial se vio como una amenaza brutal para toda la gente que era dueño de empresas, recordando que las empresas en Latinoamérica, el 90% son empresas familiares, y cuando se encontraron con que lo que había que ocurrir es que la máquina tomara decisiones por sí misma a través de un algoritmo para que pudiera ser más eficiente y más eficaz, es una carrera que hoy día, antes de que apareciera la pandemia, la gente estaba asustadísima, porque me estaban transformando en la forma en la cual mi padre me instaló esta empresa, o yo empecé a trabajar desde niño acá. La amenaza se puede hacer más fuerte, más pequeña, pero hay una constante amenaza. Constante, y un constante cambio, una constante transformación, porque los flujos, no solo humanos, la movilidad humana, sino que también los intercambios económicos, culturales, son cada vez más intensos. Entonces, eso representa oportunidad para la innovación, para el cambio, pero también peligro, o al menos riesgos que no necesariamente queremos asumir. Exacto. Entonces, podríamos decir que ya estamos, hace algunas décadas, en una crisis permanente de las certezas, por decirlo así. Entonces, oye, qué bueno el concepto. ¿Quién es el que determina el concepto de la crisis de la certeza? Bueno, hay distintos teóricos que han hablado al respecto, pero uno que es emblemático es Ulrich Beck, es un sociólogo alemán. Oye, pero él lo que explica finalmente es que nosotros...
estábamos manejando 40 kilómetros por hora y de pronto estábamos manejando 120 y me descontrolé. Porque es tan rápido, voy tan rápido que tengo esa sensación de incertidumbre. Ahora, dado el flujo de información en la sociedad y también todo lo que tiene con la era de la comunicación, como algunos la han llamado en esta globalización, ha significado también el desarrollo de una capacidad analítica por parte de las comunidades y de la propia sociedad que antes no tenían, una capacidad de mirarse a sí misma, de analizarse recursivamente, o sea, el observador puede observarse a sí mismo. Reingeniería, weón. Reingeniería. ¿Ah? Reingeniería. Claro, entonces, en el fondo, todas las tecnologías también es parte de eso. Por eso, pero en el fondo, el motor principal de la reingeniería es ser capaz de analizar todos tus factores pasados, ser capaz de reconocerte para poder modificarte. Entonces, lo que él está planteando es que es tan rápida la velocidad, corrígeme tú, pues, pero es tan rápida la velocidad que necesito estar en permanentemente revisión de lo que estoy haciendo para poder adaptarme al cambio. Claro. Buenísimo. Claro, y entonces, bueno, afortunadamente las comunidades hoy cuentan con esta capacidad analítica, por decirlo así, mayor también para hacer frente también a este constante cambio. Entonces, no es del todo un escenario distópico, apocalíptico, como podríamos pensar. También hay posibilidades de resistencia, también, ¿no? Resistencia al cambio, pero también de levantamiento de proyectos políticos transformadores. Entonces, ahí hay una mirada que es interesante. Yo diría a contrapelo, obviamente, de estas perspectivas que hablan como del fortalecimiento del utilitarismo, el individualismo, digamos. También en estos contextos se puede dar un fortalecimiento de lo comunitario, la revitalización de las relaciones interpersonales, que comienza a nivel intersubjetivo a construirse nuevos vínculos. Entonces, estamos hay un músico chileno que tú bien conoces que se llama Florcita Motuda, un crack. Y dice, bueno, estamos frente al fin del mundo, digamos, dice, bueno, estamos en el cambio de siglo, esto es una amenaza, pero también 1000 oportunidades. Crack. Entonces, el diputado Florcita Motuda. Eso, además, el diputado de la República. Además. Tal cual, entonces en esa oportunidad estamos y esta pandemia yo creo que representa obviamente un espacio para la innovación, para darle una vuelta, para reflexionar para mirarnos, para reflexionar cómo nos estamos relacionando entre nosotros y con el ecosistema, que yo creo que ahí hay un desafío grande y son los desafíos que vamos a enfrentar, obviamente los retos más importantes en las próximas décadas, en los próximos años, digamos. Ya muchos lo están enfrentando, digamos, en aquellas zonas de sacrificio que sufren los embates del extractivismo, sobre todo en el hemisferio sur, ¿no? Donde los recursos naturales están siendo explotados a destajo. Es interesante, ojalá te animé a que podamos tener otra conversa y podamos trabajar un poquito más y podamos conversar de eso. Nico, para ir terminando, desde tu prisma, ¿no? Desde el observador, desde el ciudadano, ¿qué crees tú o qué medidas crees tú que el gobierno le falta por tomar para controlar esta pandemia en Chile? El sector privado asuma el rol estratégico que tiene en la sociedad. Si no se creaba esta como red o alianza público-privada en Corea del Sur para hacer frente a la pandemia, seguramente no tendrían los indicadores exitosos que hoy observamos, pero fue porque el gobierno dejó de pedirle por favor a los empresarios que se hicieran cargo de esta crisis. Un llamado a la solidaridad y al trabajo en conjunto, y eso es súper interesante.
Tú estás proponiendo que el trabajo en conjunto tiene... responsabilidad. Porque si la crisis es tan dura, tenemos que, claro, trabajar en conjunto y que cada uno tome el rol que debiese tener. Por tanto, una asociación mucho más pertinente entre lo privado y lo público para poder lograr vencer en conjunto un estado de crisis. Podría sacar lo mejor de, de las naciones. Claro. Sí, que no sea voluntarista, que hay un plan. Y esto lo lidera el Estado. Sí. Con un rol protagónico del sector privado, obviamente, pero liderado por el Estado y sin caridad, digamos. Eso tiene que ver con el bien común frente a una emergencia. Entonces, pero esa es la clave de Surcorea, es la capacidad de asociación, capaz de pensar, de innovar. O sea, ellos son un país que está constantemente en riesgo, ¿no? Lo que digo yo que Surcorea es un país que vive en tensión. O sea, tiene la frontera más peligrosa del mundo. Esa es la frontera más peligrosa del mundo. O sea, tú pisas esa frontera y te van a disparar. Porque Norcorea es otro mundo. Entonces, ellos que viven en tensión fueron capaces de tomar decisiones de crisis entre lo público y lo privado. Ahí habla un poco de la conciencia social de una cultura distinta, idiosincrasia distinta. Y lo último que te quisiera comentar, muy brevemente, los economistas neoliberales más acérrimos entiendan que estamos frente a un escenario de necesidad extrema. Ahora, las decisiones que se tomen tienen que ser pensando que van a tener impacto futuro también. Entonces, por eso es importante saber que no todas las soluciones son buenas o son igual de buenas. Hay que ver en qué medida tienen impacto en nosotros como personas, en nuestras comunidades, pero también en el entorno y en el medio ambiente. Entonces es importante preguntarse hoy si las soluciones que estamos desarrollando son sostenibles, son humanas, si impactan a nuestra comunidad, si estamos comenzando no a enfatizar o fortalecer la idea de bien común. Entonces, yo creo que es importante prestar atención en esas preguntas que son cruciales. Ahora, no estamos definiendo el futuro, pero de alguna manera, como decías tú, sí, poniendo algunos cimientos. Nicolás Rojas Pedemonte, director de Estudios Vives, doctor y magíster de Estudios Sociológicos de Barcelona. Eres un crack. Me encantó esta conversación contigo. Gracias por aceptar la invitación, amigo mío. Gracias a ti, Felipe. Encantado, aquí disponible, como siempre. A ver si te sumo. A ver si nos hablamos de nuevo. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Que estés bien. Chao, chao.